Estamos en la sección del día lunes y en este día la lección nos presenta el desafío de llegar a ser. Pablo tenía una costumbre que es recurrente. Recurrente significa que era repetitiva. Él llamaba la atención de su audiencia a ser imitadores de él. Así como él imitaba a Cristo, Pablo decía, sean imitadores de mí, sigan mis instrucciones, aprendan lo que les estoy enseñando porque yo ya viví esta experiencia. De tal manera que nos encontramos en Primera de Corintios, aún en Filipenses, temas donde el apóstol Pablo se refiere a estos puntos como que los creyentes debían de ser imitadores de él. Pablo varias veces en sus cartas anima a los creyentes, no solamente los inspira, sino que también los anima a comportarse en una situación en la cual ellos puedan ser un buen ejemplo, pero siguiendo su ejemplo. Aquí dice, Pablo se representa a sí mismo como un ejemplo autoritativo que los creyentes deberían de seguir. Así lo presenta en Segunda de Tesalonicenses, así mismo en Filipenses, pero en el libro de Primera de Corintios y aún en Segunda de Corintios, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia, pero les hace ver su condición prácticamente que tenían una conducta reprobable, estaban teniendo problemas hasta sexuales, problemas graves, ¿no? Tanto así dice que un hijo tenía la mujer de su padre, eran problemas serios, pero en este caso el apóstol Pablo llama la atención y dice, os ruego, versículo 12, hermanos, que hagáis como yo. Ahora, este es un asunto más personal. No solo sean imitadores de mí, hagan como yo. Como ejemplo, él se pone como ejemplo. Deberían trabajar los creyentes, deberían de ganarse la vida, deberían de esforzarse y no vivir de balde. Porque hay algunos por allí que andan diciendo, Cristo ya viene, no hay que construir iglesia. Cristo ya viene, ¿para qué hay que ir a la escuela? Cristo ya viene, ¿para qué hay que hacer aquello, que hacer lo otro? Entonces algunos de aquellos en aquel entonces no querían trabajar, querían vivir sin trabajar. Entonces el apóstol Pablo dice, miren, el que no trabaja, que no coma. Porque algunos se unían a la iglesia solo para comer, es decir, ya viene el Señor, y como ya viene el Señor no hay nada que hacer. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, ser imitadores de mí. Yo trabajaba, me ganaba la vida, pero predicaba el evangelio. Vivir una vida normal, pero mostrando que tenía fe. Ganarse la vida, no ser una carga, dice aquí. Por lo tanto, aquí dice para los demás, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, Pablo les pide a los corintios que lo imiten para poner en bienestar a los demás primero. En otras palabras, ayudar a los demás. Pero dice algo más interesante todavía. Dice aquí, los invita a que lo imiten, pero en Gálatas es diferente. Él invita a aquellos que se hagan como él. Está hablando no de actuar, sino de ser. Y esta es la diferencia. No es lo mismo actuar como adventista que ser adventista. No es lo mismo actuar como un doctor que ser un doctor. O pretender ser un doctor sin ser doctor. ¿Sí me explico? No es lo mismo ser que estar. Si usted es adventista, usted está esperando al Señor. Pero si usted está donde están los creyentes adventistas, a usted no le hace eso adventista. Por lo tanto, aquí dice, la esencia misma del cristianismo tenía más que ver con el ser que con el comportamiento. Pablo no estaba diciendo que actuaran como él, sino que fueran como él. En otras palabras, usted y yo tenemos que ser como Cristo. No pretender o actuar. Aunque algunas veces podemos actuar para llegar a ser, no es lo mismo ser que estar. Y esta es una parte muy importante. Dice aquí, nuestros hechos demuestran, dice, tales cuales como soy. Y Pablo dice, ser imitadores de mí o ser como yo, excepto de estas cadenas. Pablo en alguna ocasión que fue llevado a corte, por así decirlo, él se confrontó con los líderes y dijo, yo quisiera que todos y tú mismo, Excelso, fuesen como yo, excepto estas cadenas. En otras palabras, esta fue una manera como el apóstol Pablo enseñaba y mostraba. Pablo se está refiriendo a su experiencia como cristiano. Un fundamento que descansaba solamente en Cristo. Una fe que confiaba en lo que Cristo ha hecho por él y no en sus propias obras por la ley.
los Gálatas estaban dando más valor a su comportamiento que a su identidad en Cristo. Cuando usted dice voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque esto tengo que hacerlo para... No. Es Cristo el que ya lo hizo. Cristo ya pagó por su deuda. Cristo ya pagó por mi deuda. Mi trabajo es creer en Él. Y más que creer, confiar en Él, que Él ya lo hizo. No hay nada que usted y yo podamos hacer. De tal manera que aquí la situación en Galacia era distinta, los aspectos eran diferentes, los detalles de la vida. Pero la preocupación de Pablo no se limitaba a la religión de los Gálatas, sino que ellos fueran así como él. Pablo dice, muestra aquí, tenía en mente el maravilloso amor, el gozo y la libertad de la certeza de la salvación que encontraba en Jesucristo. Por eso él decía, todos esos ritos, esas ceremonias, yo los tengo por basura. Me esfuerzo adelante para alcanzar el blanco. De tal manera que el apóstol Pablo dice, sean como yo, que me esfuerzo, que estoy tratando de alcanzar el blanco, pero no por mi fuerza, sino porque el Señor hace ese trabajo en mí. Por eso es que el desafío llegar a ser y no a estar. No sea usted como aquellos que van a la iglesia, están en la iglesia, pero no son de la iglesia. Así hay muchos que nos visitan, vienen a la iglesia, pero no son. Parecen ser y están por allí, escondiditos, y más adelante vamos a ver de qué es lo que estoy hablando. Por lo tanto, continuemos con esta bendición. Sigamos el ejemplo de aquellos que tienen buen testimonio, como el apóstol Pablo. Yo he conocido muchas personas que tienen un corazón hermoso. Gente que realmente son tiernos, amantes. Viven una vida bien vivida, que da deseo, da ganas de vivir como ellos. Pero esa es una obra que el Señor hace en mí, la hace en ti. Por lo tanto, si somos transformados por medio de la contemplación, veamos a nuestro Señor, contemplémoslo a Él, especialmente en sus últimas horas, y nuestro corazón va a ser transformado a la imagen y semejanza de nuestro Señor, siendo amorosos, compasivos, perdonadores. Eso es ser realmente hijos e hijas de Dios. Estudiemos la lección en el día martes y aprendamos que nos enseña en este día la lección con el tema Yo me hice como ustedes. ¿Qué significa esto? Estudiemos la lección.